Muy bien, muy bien. Un rey gobernaba en la época. Bien. Em, ¿Cuál era el poder del rey? ¿Qué podía hacer el rey? Primero. Todo. Ya, muy bien. Todo muy sintético. Bien, todo. Podía hacer todo. Tenía Ese todos hacer los poderes todo. concentrados en él. Bien, Luis. Tenía todos los poderes concentrados en él. El rey tenía el poder ejecutivo, que básicamente el poder de ejecutar el ejercicio del poder administrar en este caso, el territorio. El poder legislativo, que era el que hacía las leyes, o sea, el mismo rey hacía las propias leyes, y el poder judicial, o sea, que era el juez también, el que podía decidir qué pasaba con esas leyes, cómo se juzgaban. Bien. Entonces todos los poderes estaban en una sola persona, en el rey. Bien. ¿Cómo llegaba el rey al poder primero? Lo Por escogía el herencia. Papa. Bien, por herencia del papá, muy bien. Dos veces no es el Alejandro. Alejandro, apaga eso. No es el Alejandro, no es el Alejandro, el Alejandro no se ha metido a la clase. ¿Verdad que el Alejandro tenía el apellido? El Alejandro está con el apellido y tiene imagen incluso. Él no es el Alejandro, profe, sáquenlo. Este no. Uy, hace rato que no se metían. Listo, ¿Verdad? lo saqué. Profe, el Alejandro se mete con el apellido y tiene una foto también. Ya, no importa, no importa. Ya lo silencié. El punto es que de alguno de. Algo pasa entre nosotros que se mandan el link. Yo el Hace link se lo tiempo que no se mando. metían, la verdad. Sí. Sí, pero yo el link se lo mando a usted al correo y algunos. Yo creo que tiene que ser alguno de los de la clase. Que se haga el chistoso, porque si no. O alguien se lo vaya compartido, pero bueno. El punto es. eh, el poder viene por herencia. Muy bien. Por herencia del papá, bien. O sea, cuando yo tengo un hijo varón, mi hijo va a ser en este caso el rey. Y así sucesivamente. Eh, y considerando esto, eh, sin olvidar esto, ¿quién le otorga el poder a un rey? Da lo mismo a quién de generación, Lo de hereda generación en A del generación. antiguo Papa. rey, ¿no? Sí, viene de uno a otro, claro, lo hereda. Pero ¿quién supuestamente, quién le entrega el poder para El poder Papa. liderar? El Papa, o sea, más que el Papa es el representante de alguien, Jesús. Diosito. de Dios, más que nada. Más que de Jesús, de Dios. Entonces, el poder del rey es de origen divino. ¿Quién iba a cuestionar algo al rey? Pues si el rey venía a representar el poder de Dios también, ¿o no? Todas estas ideas, ¿qué Miguel entró? Se metieron de nuevo. No, ahí salió. Todas estas ideas, todas estas ideas de que el poder estaba concentrado en una persona, que el poder venía de Dios y que el reinado se transmitía de generación en generación, evidentemente no iban a ser justas para la época. Evidentemente no. Eh, y de esto se da cuenta la sociedad de la época. La sociedad moderna se da cuenta. En especial tres personas que vienen de Francia. ¿Ok? ¿Se acuerdan algunos de esos nombres de estas personas que venían de Francia? Montesquieu. Ya, Rousseau y Montesquieu, el... Rousseau y el tercero siempre se le olvida. A ver... Voltaire. Voltaire. Voltaire, claro, Voltaire. Entonces hoy día lo que vamos a seguir es seguir trabajando en base a las ideas de la ilustración. ¿Ok? Esa va a ser la clase. Tenemos que seguir con la ilustración. Deme un cachito. Entonces, primero, el origen era de divino, era de Dios. Por ende, la fuente del conocimiento de todo, ¿cuál iba a ser?
en la época. Si el La origen venía de iglesia. Dios. Claro, o sea, más que la iglesia, la fe, el acto de creer. Y esto con la ilustración se cambia. ¿Hacia dónde? ¿Cuál va a ser la fuente del conocimiento ahora, la verdad? Ya no es creer en algo. La ciencia. La ciencia, muy bien, la ciencia, la razón, poder descubrirlo mediante el método científico. Muy bien, muy bien. Entonces, sigamos comprendiendo esto. La ilustración es un proceso de crítica. Primero es una crítica. Recuerden, la ilustración nace como crítica. ¿Qué es criticar? Opinar. Ya, ¿y cuándo uno critica algo, por ejemplo? ¿Ustedes cuándo critican algo? Si tuviesen que criticar, ¿cuándo lo hacen? ¿Lo hacen siempre? ¿O qué connotación se le da cuando hablamos de criticar, por ejemplo? Cuando yo hablo de criticar, yo es como decirle a la otra persona que lo que está haciendo, según lo que yo pienso, no está bien, ¿no es cierto? Y yo también Es que sugiero existen dos tipos de crítica. Eso, María Liz, cuénteme. Una que es crítica así como para decir que todo lo hizo mal y otra crítica constructiva, que podría ser que lo mejora o algo así. Bien, muy bien. ¿Y usted cree que la ilustración es constructiva o destructiva? Constructiva. ¿Por qué? Porque ¿se queda en la crítica o la ilustración propone algo nuevo? Propone algo para mejorar la sociedad. Así es, María Liz. La ilustración efectivamente propone algo nuevo. Primero, propone que el conocimiento venga desde la razón, desde la ciencia, no desde la fe, no de lo que Dios decía. Eh, Además, cuestiona el régimen absolutista. Recuerden que el régimen absolutista o el absolutismo es un régimen que se dio Profesor, que lo hecho desde nosotros. Sí, lo saqué. Em, ya. Entonces, claro, el absolutismo, que básicamente es un régimen de gobierno que se da en la época, que se da durante la modernidad, en donde, en este caso, el gobernante, el rey, tenía poder absoluto. Por eso hablamos de absolutismo, por ejemplo. Porque tenía poder absoluto. Esto, evidentemente, a la idea ilustrada no le va a gustar. Porque lo que querían era buscar mayor organización social, mayor participación social. eh, y además, Mayor control, entre paréntesis. ¿quién? ¿Lo de la ilustración? No los de la iglesia. Ah, claro. Ese era por un lado. La iglesia quería seguir teniendo poder, control. Pero no se daban cuenta que estaba cambiando la sociedad también. Además, había otra idea con la iglesia. La iglesia tenía mucho control aquí, tenía mucha injerencia en los temas del rey, mucha, en un estado. La ilustración dice, no, pues, aquí hay que separar las cosas. Una cosa es el estado, con su poder, con su forma de pensar, y la otra es la iglesia. Tienen que ir por caminos separados. No puede el estado regirse en base a lo que dice la iglesia. Porque el estado tiene que regirse en base a lo que dice el pueblo, porque el pueblo es el que debería elegir a sus gobernantes. Esa es la lógica del pensamiento ilustrado.
Entonces, a la razón se le consideró la única fuente para alcanzar la verdad. La razón es el acto de poder pensar, pensar, razonar en este caso. En este caso nosotros estamos aprendiendo gracias a la razón, por ejemplo, porque podemos pensar el proceso, podemos conversarlo, podemos discutirlo, podemos ver si estamos de acuerdo o no, lo pensamos. Pero no es algo que nos entregue, por ejemplo, la fe, el acto de creer, por ejemplo. Creer, o porque Dios nos dice que esto es así, creemos. Por ejemplo, estas son cosas que se planteaban en la época. Entonces se considera la razón como la única fuente para alcanzar la verdad, el conocimiento y la libertad, por un lado. Además, por lo mismo, se propone un sistema de gobierno donde el desarrollo del gobierno esté centrado en la razón, en el acto de pensar una sociedad nueva, pensar un nuevo país, por ejemplo. Otra idea que va de la mano de la ilustración es la de progreso. ¿Han escuchado alguna vez del progreso? ¿Qué es progresar? ¿Quiénes progresan? ¿Qué sería progresar? Avanzar en algo. ¿Cómo, Mayelis? Avanzar en algo. Sí, avanzar en algo. Bien. Uno cuando avanza va progresando. Bien, eso es. Y también está como la idea de que uno avanza porque va mejorando también. ¿O no? O sea, si yo progreso es porque soy mejor. Ya pues. Esta idea del progreso nace como tal en la ilustración. Se desarrolla en la ilustración. Déjenme. Era evidente que iba a pasar algo así. Profe, sáquelo, qué asco. ¿Cuántas veces cree que lo he sacado? No sé, tal vez como 5 o 3 Sí. con esto. No sé si se puede bloquear que alguien ingrese. Excelente, no voy a poder dormir. Active la sala de espera, profe, y ahí puede ver quiénes entran y no. Ya, voy a activarlo. Tiene toda razón. O deshabilite la entrada. Sí, ahí está. En todo caso queda grabado, ¿o no? Sí. Sí, en este Sí. caso está grabado. Entonces, claro, teníamos la idea del progreso, de esto que podemos ir mejorando como sociedad. ¿Ok? De la razón, con el método científico, con el acto de ir pensando, de ir creyendo, perdón, de ir creyendo en el método científico más que en Dios, en la época se pensaba que eso también permitía el progreso. Tomando la idea de María Liz, esto del espíritu crítico, de criticar para, para poder avanzar muy bien, existen elementos nuevos, ¿ok? Que permiten criticar esta sociedad de la época. Esta sociedad donde el rey tenía el poder, donde nadie más podía cuestionarlo, ¿ok? Eh, Existe un espíritu crítico, la idea de poder criticar, en este sentido, como decía María Liz, de manera constructiva, poner ideas en el debate, por ejemplo. Establecer nuevos criterios, pensar la sociedad de manera distinta. Y para la época esto fue algo revolucionario. Fue tan revolucionario que, que esto llevó incluso a un proceso de revolución. La ilustración también es fundamento de la Revolución Francesa. No sé si han escuchado de la Revolución Francesa alguna vez. No es la que pudo haber dado ayer en el Paris Saint-Germain y no lo hizo. Sino que es el principio que se desarrolló en Europa, principalmente en Francia, en donde buscaban derrocar al gobernante de la época.
¿Han escuchado alguna vez del humanismo? ¿Han escuchado alguna vez del humanismo? ¿Les suena? ¿A qué podrá hacer referencia esto del humanismo? El humanismo es cuando todos como que empezaron, en vez de creer que todo en el centro estaba Dios, empezaron a creer que todo estaba alrededor, como que el humano estaba en el centro de todo. Bien, Luis. Eso del humanismo. Es entender que el ser humano está básicamente... que el ser humano está básicamente al centro del desarrollo de la sociedad. Muy bien. Por ende, el ser humano es el único capacitado de producir conocimiento. Eso decía en la época. El único que puede producir conocimiento es el ser humano. Están más pendientes del audio que de la clase, por lo que veo. Y habilité la sala de espera, así que no va a volver a entrar. Entonces, el humanismo básicamente es eso. Considerar que el hombre es el único capacitado de poder producir conocimiento. ¿Ok? Y el conocimiento se descubre mediante el método científico, mediante la observación, mediante poder experimentar, etc. Por ejemplo, para Platón, recuerden que es de la Grecia clásica, o sea, miles de años antes, la Grecia clásica, Platón decía que los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Claro, aquí hay una diferencia. Los sabios, claro, estarían hablando porque tienen algo que manifestar. Tienen una idea que exponer. Para Platón, los tontos hablaban porque tenían la necesidad de vomitar algo, de decir algo. Ahora, finalmente, dijimos que estábamos en un régimen absolutista, ¿no es cierto? Absolutista porque el poder estaba concentrado de manera absoluta en un poder, ¿ok? Este sistema absolutista se llamaba el antiguo régimen. Antiguo régimen. Evidentemente porque estábamos dando paso a un nuevo régimen, que el que se da origen con la ilustración. Pero el antiguo régimen es el que entendemos gobernado por un rey, con un poder absolutista, ok. Evidentemente la sociedad de la época iba a oponerse a la idea de la ilustración. Primero, ¿por qué creen que se iban a oponer a la idea de la ilustración? A la idea de los ilustrados. ¿Por qué creen que no iban a estar de acuerdo? Porque eran fanáticos. Ya, por un lado eran fanáticos, Miguel, muy bien. Segundo, la sociedad estamental, que es la sociedad básicamente que tenía el poder, o sea, la nobleza, el clero y los gremios, tampoco iban a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque le ¿Por qué afectaba ¿En qué sentido le afectaba, Miguel? económica y socialmente. Ya, bien, bien. Y políticamente también. Principalmente políticamente. Porque la nobleza era el sustento que le daba el poder también al rey. Recuerden que el rey gobernaba con su familia. La familia tenía un grupo social de amigos también, y que eran de la misma clase. El clero, la iglesia, también tenía poder, porque el poder se lo otorgaba a Dios. Evidentemente, cambiar esto no le iba a gustar, porque le iba a quitar los privilegios que tenían. Tenían muchos privilegios. Para los ilustrados, era muy importante poder tener igualdad. Igualdad tanto social, o sea, de clase social, y también igualdad legal, o sea, que todos fuesen iguales ante la ley. ¿Era posible esto de que todos fuesen iguales ante la ley si la persona que juzgaba era la misma que hacía las leyes, por ejemplo?
No. No, evidentemente no. El rey hacía las leyes y el rey juzgaba la ley. Si al rey algo no le convenía, hacía una ley y listo. Además, los estados tampoco podían crecer económicamente. Primero, ¿cómo un estado tiene dinero? ¿De dónde saca la plata un estado? De los pobres. De los Impuestos. impuestos. Ya. Julio Galvez, ¿es compañero de ustedes o no? Sí, pero soy compañero. Pero depende. También. Ya. Entró. Entonces, claro. ¿De dónde saca el estado entonces el dinero? De los impuestos. De los Los impuestos. De los impuestos, muy bien, muy bien. ¿Y a los impuestos a quién se les cobraba? ¿Quiénes pagaban impuestos? Los pobres. Los pobres, los trabajadores, todo en general. Entonces, muy buen detalle. Entonces, con la plata de los impuestos, el rey vivía. Entonces, mientras la clase baja o los pobres luchaban día a día por sacar adelante a su familia, el rey, con el dinero de los pobres, mediante el impuesto, ¿qué imagen daba, por ejemplo? ¿Cómo eran las Se comidas del arreglaba rey? los bigotes. Ya. ¿Cómo era la casa del rey, el palacio? Pues gigante. Gigante, ostentoso, bien. Las comidas, Como ¿cómo con eran? 30 habitaciones. 30 habitaciones, por No, ejemplo. yo creo que más. O sea, si se acuerdan, no sé, pues Tiendas. si uno piensa en la comida donde Trek va a la casa de los papás de Fiona, y uno se imagina la mesa que tenían. ¿Recuerdan que los papás de Fiona eran reyes en la época? ¿Se acuerdan el tipo de banquete que tenían, por ejemplo? Sí. Tenían de Ya, todo. de Aburrirse. todo. De todo, por ejemplo. Ese es el tipo de vida que tenían los reyes. Yo pienso Aunque que la como mayoría... que la casa que tenga como 100 tuvo que haber 100 habitaciones, tuvo que haber sido la casa de verano, por También, así bueno, decirlo. bien, no solamente tenía, el rey tenía una casa, tenía varias casas, una de verano, etcétera. De, de todas maneras, es De importante saber verano, de que invierno y de otoño. también es lo más probable, lo más probable. Le faltó de Lo importante primavera, ajá. también, lo más probable es que ninguno, salvo el papá de Fiona, no hay otro rey que se haya transformado de sapo a rey, la verdad. Pero bueno, lo importante es eso, que conozcan que la sociedad de la época era eh, increíblemente injusta. Y esto no le iba a gustar a la gente. A los ilustrados no le iba a gustar. Ahora, ¿cómo empezó a moverse la ilustración? Dijimos, ¿se acuerdan cómo empezaba a moverse o no? ¿Cómo empezó a desarrollarse la idea de ilustración? ¿Qué fue eso? Ruth, admitir. ¿Recuerdan cómo empezó la idea de ilustración a moverse? No sé si se acuerdan. Por juntas. Bien, muy bien. Por juntas, por fiestas. ¿Cómo se llamaban estas fiestas? No me acuerdo. Ya había unas fiestas de ¿Tertulias? la clase alta. Claro. Tertulias, muy bien, las tertulias. Las tertulias eran fiestas de la clase alta, más que nada, donde se juntaban a discutir y también a comer y conversar sobre estos temas. Pero era clase alta, entonces era muy fifí, tomaban su copita, muy fifí. A diferencia de, por ejemplo, en Chile, que teníamos las tertulias y por otro lado tenían, ¿cómo se llamaban las fiestas de los campesinos de la época en Chile? Era algo de chi no sé cuánto. Sí, algo así. Donde ¿Las se tomaba chingadas? bien las chingadas, donde se tomaba buen vino, se zapateaba harto, se bailaba cueca. Se Claro, emborrachaban, se hacían demasiadas emborrachaban, cosas. hacían Se peleas, agarraban a claro, golpe y ahí todo terminaba. claro.
Claro. Ah, Bueno, esto es qué herencia bonito. también es herencia del legado de Europa también, pues, este tipo de fiesta. Entonces, claro, las tertulias, estaba la clase alta, que estaba muy fifí ahí tomando su traguito y conversando sobre la sociedad que queremos y cómo debemos apoyar al rey. Uy, muy fifí. Claro, en estos espacios se difundieron la idea del ilustrado. En la misma clase alta se difundió la idea de la ilustración, por ejemplo. La clase alta hablaba de cómo estafar más a los pobres. Bueno, también, pero yo creo que la ilustración también vieron como un espacio, los de la clase alta. Recordemos que la clase alta no tenía poder político, el poder estaba en el rey. Y si los ricos, mira, yo soy rico, yo tengo mi fábrica o yo tengo mi gremio, no sé. Si yo soy rico, eh, y si yo puedo comprar lo que quiero, ¿por qué también no puedo gobernar un país? ¿Por qué tengo que aguantar que el rey me imponga cómo pagar mi Profe, impuesto? Dígame. Porque no existía ellos democracia. dirían, ¿Cómo, Luis? ¿y si dejamos que el rey dejara de tener poder y nosotros tengamos el poder en una junta así y digan ya bien y empezaron? Así como una conversación simple nada más, Así fue, pues, Miguel. Con una pero conversación con simple, acento. tal cual. Así fue, Miguel. Conversando de manera simple, pero con estos acentos y claro. Claro. Así comenzaron. Con Profe, reuniones por poner un simples. Dígame. ejemplo, y si Profe, nos ¿cuándo fue la Guerra de Santa? ¿La guerra de qué? No, 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 no. Ya. Dígame, Miguel. así como decirlo, ¿y si nos revelamos? Tal cual. Así como una pregunta, todos asientan, pero no de forma de guerra y eso, de forma política. Así es, pues, así fue. Yo creo que esto es injusto, ¿ah? Yo creo que esto que está pasando, hombre, es bastante injusto, ¿ah? Eh, la verdad es que, considerando que el rey, que nadie lo ha puesto ahí, nadie ha elegido al rey, la verdad. eh, Creo que es bastante injusto que él nos venga a poner los impuestos, por ejemplo. Claro, y los ricos, los que tenían poder, evidentemente esta idea le va a parecer, po. Tienes razón, Profe, tienes buena razón. invitación. Tienes razón. Claro. Un aplauso. Un aplauso. Bien, bien. Pero claro, lo más probable es que tienes razón. ¿Por qué? Porque el rey que nadie lo ha elegido me va a poner a mí. ¿Cuánto tengo que yo darle a él? ¿Y cómo tengo que también tener a mis trabajadores, por ejemplo? ¿Por qué no mejor elegimos a quién queremos en el gobierno? Y nació la democracia. Y de ahí viene la democracia. Pero no Sí, sí, nació la así como de democracia. la nada. No nació de la nada. Estas fiestas venían porque habían personas que estaban conversando antes, que lo habían pensado. ¿Usted, usted por casualidad leyeron lo que decía Montesquieu, por ejemplo? Decían. Yo leí Esto algo de y que, tenía como 69 hojas, no tuve tiempo para leerlo, claro, pero le puedo mandar el link, profe. claro. Entonces, encantado. Entonces la clase alta conversaba sobre lo que decían ellos, los intelectuales, los franceses de estos caballeros. ¿Leíste, por ejemplo, lo que nos dijo Montesquieu? Esto de que debemos separar los poderes del Estado, pues hombre. Porque sería más justo. Claro, claro que sería más justo, le decía. ¿Por qué tiene que el poder estar concentrado en una persona? ¿Por qué? ¿Por qué el que hace las leyes también nos tiene que juzgar? Y además nadie lo eligió para estar ahí. Todas estas ideas, claro, nacen desde la ilustración, por ejemplo. Pero estas personas los pensaron y la forma de mover estos pensamientos fue a través de las fiestas, de las conversaciones, de las tertulias de la clase alta. El punto es que estas tertulias también tenían un problema. También tenían un problema. Miren la imagen. Miren la imagen de esta tertulia.
Profe, al son? parecer hay ¿Qué? uno que tiene frío. Yo creo que hay varios que tengan frío, pero... miren, ¿quiénes participan de estas tertulias? Son personas muy respingadas, primero. Oiga, profe, ¿de qué se hacían las pelucas antiguamente? Buena pregunta, buena pregunta. De algodón. Porque yo no creo que se hayan hecho de plástico. De algodón y de seda. Yo pensaba que de pelo de algún viejo o pelo de caballo. Sí, también puede ser, po. ¿Por Es qué no? que la otra vez yo descubrí que los chelos tenían pelo de caballo y las cuerdas algunas. Sí, así es. Lo más probable es que también se haya hecho con animal orgánico, en este caso, con material orgánico, en este caso animales. Ya, pues entonces veamos la imagen que está aquí. Primero, aquí este personaje evidentemente es parte de la tertulia o no, mírenlo. Es un esclavito. Ya, se nota que no es de los mismos por cómo anda vestido. Segundo, Profe, no es por veamos ser la mesa. racista, pero el color de piel lo delata. Sí, además, el color de piel. No es ser racista, es que en la época también había esta sociedad, po, donde los esclavos principalmente tenían la tez negra. Eh, además, miren, ¿quiénes conformaban la mesa? Hombre rico. Ah, buen detalle. Primero, bueno, el hecho de que sean ricos ya lo habíamos conversado, pero el detalle más importante es que acá me dijo que son puros hombres. ¿Y la mujer? Segundo plano. Tercero quizá. No está la Creo que mujer. hay una ahí en la esquina. ¿Cómo? Creo que hay una en la esquina. No, ¿A es un dónde? hombre. No, La son que está todos en la esquina. hombres. Ahí. Hombre, 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 hombre. Estaba excluida. La mujer Una estaba época excluida del machista. debate. No había participación de la mujer en el debate. Era una Siempre época machista. el rol de la mujer, muy machista, Luis. El rol de la mujer era acompañar nomás. Y en la clase Un alta accesorio, como un era Como un accesorio, estar como objeto. si no sentada. fuera ser humano. Claro, como un objeto, básicamente. Un objeto de compañía. Insectos. Y que su principal fin era un fin reproductivo, perdón. Es el que entregaba la herencia. Eh, bueno, esto Profe, ha yo me cambiado. pregunto, Dígame. profe, me pregunto, ¿y si se hubieran revelado mucho antes? Buena idea, buena pregunta. Recordemos que antes de la modernidad estaba la O si Edad siempre Media. o si se hubieran revelado desde el principio, desde la primera vez. ¿Desde qué primera vez? Definamos qué es la primera vez primero. Desde siempre. Desde el Pensémoslo, comienzo de los tiempos. pensémoslo, pensémoslo bien. La otra vez Eh, yo me vi una película que era Era todo más al ordenado. revés. Las mujeres tenían el sí, poder y los hombres no. y yo creo que sería un país, una sociedad mucho mejor, la verdad. De hecho, Sería sí. más ordenado. Lo Sería único mucho mejor. que la película era más 16 y no la pude terminar de ver porque justo llegó mi mamá. Pucha. Pero Pucha. era rara. Porque resulta que las mujeres le tiraban los piropos a los hombres, entonces era rara. El Bueno, esa es una protagonista era caricatura. machista, por así decirlo, y de repente él se cae, se golpea la cabeza, despierta en el mundo al revés. Al final regresa, pero ya no me acuerdo cómo. Evidentemente, claro, es una Profe, caricatura. Dígame, Consuelo. profe, me tengo que salir. Sálgase nomás, no hay problema. Que le vaya bien. Nos vemos la próxima Chao, semana. profe. Chao, Ya. que estés bien. Eh, claro, no iba a ser igual. Y yo creo que una ciudad liderada por mujeres va a ser mucho mejor. Y para allá vamos, y para allá tenemos que ir. No, recuerden que Chile tuvo su primera mujer presidenta en el 2006. Si uno lo piensa, el 2006 fue 14 años. Eso es hace muy poco. Y de hecho Chile fue el primer país con tener una mujer presidenta en Latinoamérica. En Latinoamérica.
A algunos les gustó, otros no, pero significó un avance importante. Que una mujer llegase a la presidencia de un país en una clase política que está principalmente controlada por hombres. Hasta el día de hoy los políticos, la mayoría son hombres. Si uno lo piensa. Eh, por ejemplo, ¿cuántos de los ministros que tiene el presidente actual son mujeres? ¿Cuántas? 15, 10, ¿Cuántas son mujeres? pocas, quizás. ¿4, 5, 6? No sé. ¿De Tal 20 y vez. tanto? ¿De 30? Profe, ¿cómo se Pero al llama? menos hay. No. ¿Ah? Dijeron Pero al menos claro, 6. al menos 6. No, yo dije que al menos había. Claro, bien, María Liz, al menos había, es verdad, al menos hay, pero el desafío de ir avanzando mucho más allá, po. Más allá de que haya, sino que haya por lo menos una paridad, po. Pero si uno lo piensa, en la población somos básicamente mitad hombre y mitad mujer. Prácticamente, estadísticamente, es. ¿Por qué no puede haber en todo mitad y mitad? Mitad hombre, mitad mujer. Por alguna razón se me viene la Mujer Maravilla a la mente. Ya. Bueno, la Mujer Maravilla es una imposición de Estados Unidos también para poder relevar el rol de la mujer en la época. Recuerden que los cómics también se hacen con intención. Por ejemplo, Capitán América fue creado para poder sembrar en los nuevos jóvenes y en los nuevos niños el espíritu americano, la importancia de ser americano. Profe, resulta que el Capitán América nació en el 1618. En la trama. No, en Marvel nació como en el 48 por ahí, pero en como cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, o la primera, empezó en el 1618, No, por la 1918. 1918, claro, ahí Sí. sí, pues, porque claro, Si había un dibujo evidentemente. que era viejo. ¿Y por qué creen que en esa época era necesario crear un superhéroe así? Uf, guerra. Claro, porque había un contexto de guerra. Entonces era importante que la gente se sintiese parte del país que está en guerra, en este caso Estados Unidos, sentirse parte de Estados Unidos. Pero claro, la mujer en este caso se ha visto muy postergada. Y en esta época, ¿para qué? ¿Para qué decir? La mujer estaba en un segundo plano. ¿Ok? Un invento muy importante, pero muy, muy importante, jóvenes, es la creación de la enciclopedia. ¿Ustedes conocen las enciclopedias? ¿Tienen una enciclopedia? Me parece que sí. ¿Qué es una enciclopedia? ¿Como un diccionario o algo así? Ya, casi un diccionario. ¿Pero qué es una enciclopedia? Sí, ¿Para qué sirve una enciclopedia? ¿Ustedes han visto una enciclopedia? Bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba en el colegio, Sí, tenía que estudiar con una enciclopedia. Profe, cuando dicen sus tiempos pareciera como si tuviera 90 años. Y tengo 26, no tengo tanto. Es que suena como si No, fuera Miguel ya diciendo viejo mayor. el profe, ¿qué? Pues? ¿Ah? ¿Luis qué? Yo creo que el Miguel le ande diciendo viejo. Me parece Eso sí, ya me di muy- cuenta. Me di Ah, cuenta. oh, profe, no O le sea, estoy no es que diciendo. le diga mi hijo, sino que la frase en sí que lo dicen muchas Sí, personas Lo mayores. hace parecer mayor. sí, sí, es verdad. Es verdad. Yo mismo me traté de viejo, está bien. Pero no, tengo 26 años. Yo pensé que... Que tenía más. Oye, no ¡No! me... Lo pillé. yo juraba que tenía 30 y algo. No, tengo 26. Profe, ve, yo le dije que tenía 30, el SEA dijo que tenía 30 y algo, o sea, qué feo. Yo le calculé que tenía 23. Tengo 26. Debe tener como 29, 27. 26. Eh, No, pero me veo como ustedes, de 15. De 15. Ya.
Y si no tuviera barba, se vería más joven. Lo más La probable. barba le Algún día voy a suma unos aparecer años. sin barba. Ya, entonces la enciclopedia se crea en esta época, por ejemplo. Eh, Su hermana acaba de cumplir 30, mire, su hermana es mayor que yo. Felicitaciones. Muy feliz cumpleaños, te manda de mi parte. Así que la enciclopedia, que se crea en Francia, creada por Denis Diderot. ¿Ustedes conocieron alguna? Ustedes no iban a. ¿Cómo van a conocer la Encarta, por ejemplo? Ni siquiera les suena la Encarta. ¿La qué? Encarta. Sé lo que es una carta, No, pero una encarta no no. tengo idea. Encarta. Búsquenlo en Google, busquen. Encarta. Con eso yo aprendí. Eh, la enciclopedia es un libro donde se trata de acumular la mayor cantidad de información, ¿ok? Y la información que la gente va produciendo de manera científica. Profe, algo parecido como a Wikipedia. Wikipedia fue el que reemplazó a la Encarta. Y Wikipedia es en este caso, es una enciclopedia digital, pero antes las enciclopedias las creaban personas especialistas, por ejemplo, filósofos, matemáticos, expertos en área. Es que, profe, Ahora aquí no, dice, po, profe, aquí diga, dice Encarta Microsoft y me aparecía Encarta 2020. Y yo que, no, no, la Encarta se acabó en el 2000 y algo, pero no. La no, es que Encarta es decía, es que me dice 2019, mire. ¿Le puedo compartir pantalla, profe? bueno, la Encarta, claro, era una enciclopedia, pero virtual, por el computador. Cuando todavía Internet no era para todos. Recuerden que no todos, ahora sí, no todos tenían Internet en la época. Eh, y la Encarta nos ayudaba mucho a poder estudiar. Eh, de nada. Eh, pero evidentemente la enciclopedia fue esto. Ah, sí, pero esta versión es falsa. Eh, A lo mejor editaron una versión, pero no. La última fue como en el 2009, si no me equivoco. Pero la Encarta era un programa que tenía mucha información, mucha información. Demasiada información. Ahora está Wikipedia. 2009 fue la última Encarta. Ahora está Wikipedia, pero Wikipedia no la hacen los expertos. ¿Quién hace Wikipedia? ¿Quién ingresa la información a Wikipedia? Uno. Cualquier persona, claro. La Es gente. el filtro. Hoy me estoy Cualquier imaginando una persona estupidez. Cualquier persona puede agregar información en Wikipedia. En una enciclopedia, en el libro antes, no era cualquier persona. Tenía que pasar por un comité científico, después una editorial, que daba filtro a esto y de ahí se podía publicar en el En libro. En resumen, el libro. lo controlaban. Claro, ahora no. Entonces, claro, la enciclopedia... sus papás estudiaron lo más probable que con alguna enciclopedia. Porque tampoco tenía internet, tampoco había computador. Eh, Pregúntele a su papá, pregúntele, ¿qué es el Icarito? Pregúntele. Si tiene a Profe, sus yo tengo papás una cerca, cuestión del Icarito. Yo conozco el pregúntele a Icarito su papá. también. Pregúntele a sus papás qué era el Icarito, si los tienen Era cerca. una revista, si no... Una Ya, vez ocupé el Icarito. ya, para sus bien. tareas. Claro, era, si uno juntaba todos los Icaritos, armaba una enciclopedia, evidentemente. Pero el Icarito era una revista. ¿Saben dónde venía esa revista? ¿Cómo se compraba esa revista? En la tercera. En el diario, venía en el diario. Ya la gente incluso está dejando de comprar un diario físico, lo leen digital. Y, y claro, el Icarito te traía información para poder hacer las tareas, por ejemplo. Eso quedó reemplazado por Internet. Pero el Icarito, Internet, Wikipedia, viene de la Francia de la época, pues. De la Francia donde Denis Diderot crea una enciclopedia, que fueron varios tomos, muchos libros. Donde juntaban toda la información de carácter religioso, el rechazo a la tradición, etcétera, la ciencia, etcétera.
Ese fue uno de los mayores logros de la ilustración. No olviden, no olviden. Con la ilustración también se crea esto, la idea de poder recopilar todo el conocimiento en una sola parte. En este caso, en la enciclopedia. Durante el siglo XVIII, recordemos que también pudimos imprimir más libros, porque ¿qué teníamos ya en la época que ya se estaba ocupando mucho? ¿Qué se había creado? ¿Cómo? La impresora. Claro, más que la impresora, la imprenta. Así se llamaba. Entonces, con la imprenta podíamos hacer varios libros. Antes eran 100 personas escribiendo 100 libros, por ejemplo. Ahora, una máquina podía sacar los mismos 100 ejemplares en menos tiempo. Entonces, también la imprenta permitió hacer la enciclopedia, imprimir más ejemplares de enciclopedia. Y esto básicamente describía, la enciclopedia tenía estudios sobre economía, sobre ciencia, sobre política, sobre religión, sobre descubrimientos, etc. Y esta enciclopedia, porque primero, con la enciclopedia, ¿qué estábamos diciendo al mundo? ¿Qué estábamos diciendo al mundo al crear un libro con todo este conocimiento? ¿Qué creen que le estábamos diciendo al mundo? El mundo está cambiando. Ya, primero, que el mundo está cambiando. Bien. Segundo, ¿quién creó este conocimiento? Lo que está en la enciclopedia. Todo este conocimiento, que es gigante, de todo el mundo. ¿Quién lo creó? ¿Quién creó el conocimiento que está en la enciclopedia? ¿Cómo salió ese conocimiento? Una persona. Una persona, bien, una persona. Y dijimos que antes el conocimiento, ¿de dónde venía? De Dios. De Dios. Evidentemente esto también era iba a ser una amenaza. Entender que todas estas ideas que estaban Un en todos golpe a estos la libros iglesia. gordos, otro golpe a la iglesia. Decirle, todo esto, no, todas estas cosas las creó el hombre. El hombre pudo crear este libro con todo este conocimiento. El hombre Ahora lo la pudo iglesia está descubrir. más o menos magullada. Está en un hiper mega segundo plano en la época. Y más o menos empezó el Evidente- humanismo, ¿no? ¿Ah? Así es como empezó la idea del humanismo, ¿no? Muy bien, Luis. Muy bien. La enciclopedia es un reflejo del humanismo. Muy bien. Felicitaciones. Eso es la clave. El humanismo se desprende de ideas como esta, desde la enciclopedia. De que el hombre, con todo este conocimiento que crea, por ejemplo, lo puede juntar en libros gigantes. Evidentemente, la enciclopedia se va a transformar en un libro prohibido. ¿Se imaginan ustedes Wikipedia prohibido? Porque tiene información. Uf, Nadie completaría la historia. Claro. Probablemente la prohibirían si es que ponen algo que pone en riesgo a algún estado o a varios. De hecho, así fue Wikileaks, por ejemplo. Wikileaks era un ¿Wikileaks? ¿Les suena Wikileaks? No. Wikileaks es un asunto que se desprendía como de Wikipedia, que era de lo mismo, pero Wikileaks tenía información recopilada, pero por hackers. Información ¿Oscura? sobre estados. Más que Como- oscuras, eran informaciones privadas que hacían los países. ¿Y qué pasó con Como cuando se Wikileaks, filtró profe? el número de la tarjeta de Bolsonaro. Por ejemplo. Entonces, claro, el creador de Wikileaks todavía está preso. Porque puso en riesgo la democracia. Broma, ¿cierto? No, de verdad. ¿Cadena Porque todavía perpetua? Sí, po, porque puso en riesgo la democracia de un país al filtrar información que es secreta. Eso me Ese- recuerda al político ruso que envenenaron. También. Área 51. El área 50. Entonces, claro, la Área enciclopedia 51. también iba a ser prohibida por la iglesia. Porque no le iba a gustar que el conocimiento lo pudiesen, primero, condensar en libros y segundo, que fuese levantado por los hombres. De todas maneras, no funcionó mucho. No funcionó mucho el tema de esconderlo. De hecho, miren, a ver si les puedo, antes de terminar la clase, enciclopedia de Diderot. Miren, Profe, ¿y Wikileaks lo cerraron para siempre? este era un tomo
uno de los tomos. Miren el grosor Gigante, de la más, enciclopedia. más Pero, ¿qué grande que tomo la era Biblia. este? Claro, ¿qué tomo era? Si usted sabe leer el número romano. Uno. No, Es que está muy chica 19, la... ¿no es? el El tomo 19. 19. Uf, Muy bien. El tomo 19. ¿Y desde dónde iba? Va en orden alfabético. Desde la J hasta la E. Desde la No. J hasta conocimiento la... condensado. Desde John hasta la E. O sea, desde la J hasta la L. Recién, en el tomo 19. Uf, Todo ese conocimiento juntaron en la famosa enciclopedia. tuvo que haber sido ilegalísimo andar con eso y te fusilaban o te arrestaban quizás. Tal O cual. sea, Tal cual. recién en el tomo 19, la décima letra del abecedario. Lo que Recién se iba en la aprendían J. lo que se ¿Cuántos aprendían en tomos la son? enciclopedia deberían ser Wow. ¿Ustedes sabían esto? ¿Lo habían conversado alguna vez? ¿Sabían esto o no? Lo de la enciclopedia no. ¿Y qué No. Yo sé piensan de que la la enciclopedia? enciclopedia era grande, pero no tan grande. ¿Y qué piensan de la enciclopedia? Uf, ¿Fue importante para la época o no? sí. Yo pienso que la persona que se Demasiado. aprendía la enciclopedia entera debe ser inalcanzable. ¿Cuántos, Debe tener un cuánto valdrá cerebro un del tomo? tamaño de... De un Claro, buque. No, de un planeta. claro, ¿Cuánto pesarán todos los tomos? tal cual. Yo ¿Cuánto creo que como valdrá un tener kilo y un algo. tomo de la enciclopedia original? 1 kilo Hoy. y algo. Profe, Jóvenes, dígame. que yo tengo un diccionario que es más o menos grande. Espérame, déjeme sacar el mod. Ya. ¡Wow! Tremendo diccionario. El Y esto lo diccionario ocupaba es mi una... mamá para ir al colegio. Y ¿Sí? pesaba harto. Chuta, la mochila de su mamá tuvo que haber sido muy grande. Pero eso, el Como diccionario la es una mochila cuando te parte... pasan todos los libros del colegio. También. El diccionario es una parte, solo una parte de lo que está dentro de la enciclopedia. Imagínense. Ya jóvenes, estamos en la hora. La enciclopedia que conocemos hoy es un gran resumen de todos esos tomos. Sí, así es un gran resumen. Claro, Wikileaks eran antiguos anónimos. Claro, tal cual. No, 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 no. Anonymous No, no, Out. no era antiguo Anonymous. Anonymous y Wikileaks estuvieron de la mano, de hecho. Ah, compañeros. Sí. No. Amigos son Bueno, No, no, amigos. no, 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 no. Siempre y por Los siempre. amigos son amigos. Para siempre y por Jóvenes, siempre. jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna duda? ¿Algo que les gustaría aprender en la próxima clase sobre esto? Profe, Anonymous nos va a hackear. No, no sé. Ojalá. No, 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 no. ¿Sabes No, qué no, más? no, 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 no. Mira, Es mejor hoy día unirse al fue una... enemigo que combatirlo. Eso es lo que digo Que yo. que filtren el código de la tarjeta de Donald Trump. O sí, sí. Lo más probable, no creo. Uf, Jóvenes, la próxima clase vamos a seguir con esto, vamos a responder en la guía. Y bueno, hoy día fue una clase, creo que fue muy bien entretenida, a pesar del conocimiento de esto, pero creo que fue bien Profe, entretenida. Dígame. si desbloquearan la tarjeta de Donald Trump, ¿cuántas Play 5 se podrían comprar para todos? Depende del valor de la Play 5. Todavía no se sabe cuánto va a salir. Como 400 mentira, dólares. salen como Bueno, 500 o No, 400 como 400 dólares. euros. Y depende Como del cupo de la 400 tarjeta de euros. Donald Trump. Ya, jóvenes, O sea que, que oiga, estén muy profe, bien. profe, Dígame. ¿sabía que Piñera es más rico que Donald Trump? ¿No crees? ¿En serio? Sí. Mi mamá me lo dijo y cuando lo fue a buscar desapareció el archivo. Chuta, pero mire, impresionante, ¿ah? Wow. No, y había una. Qué Yo estaba raro, en cuestiones del área 51, encontré algo, lo fui a ver de nuevo y lo sacaron. Lo habían publicado hace un minuto